Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, que se denomina Avances en el Tratamiento de la Fibrosis Quística, abriendo el nuevo año de Ateneos Centrales. Recordamos las reglas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes deben estar silenciados y sugerimos utilizar el chat para hacer preguntas o comentarios. Y al final de la presentación va a haber un espacio para que los expositoras puedan responder a sus preguntas. Como el material va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Vamos a presentar a una primera paciente, actualmente de 13 años, que esta paciente es oriunda de Tierra del Fuego, presentó hilio meconial al nacimiento, motivo por el cual estuvo internada en neonatología durante 3 meses, y fue diagnosticada con fibrosis quística, con test del sudor positivo y estudio molecular heterocigota con la mutación delta F508. Fue tratada los primeros 6 años de vida en el Hospital Ludovica de La Plata, y comenzó el seguimiento en nuestra institución en el año 2016 con regular adherencia por las distancias inconvenientes con las obras sociales. La paciente, además de la fibrosis quística, tenía insuficiencia pancreática y también estaba colonizada crónicamente por SAMR. Como antecedentes familiares a destacar, la madre tiene fibrosis pulmonar y la hermana menor con mutación del gen F508 positivo. Vamos a hacer una breve línea del tiempo contando la evolución de la paciente. En el 2018, o sea, 2 años después de que se comenzó a seguir, presentó descenso de la función pulmonar, por lo cual requirió una internación en nuestro hospital para hacer toaleta antibiótica durante 14 días, donde rescató un SAMESE. En el año 2019, también por descenso de la función pulmonar y compromiso nutricional, tuvo una nueva internación para realizar toaleta antibiótica que duró 17 días y rescató un SAMR. En el año 2020, que fue el año de la pandemia, tuvo una exacerbación severa en julio y tuvo una internación en su ciudad de origen, donde realizó antibiótico-terapia endovenosa por 21 días. En el año 2020, en diciembre, requirió una nueva internación para realizar una toaleta antibiótica, pero esta vez en nuestro hospital, y en este momento, por una curva alterada de glucemia, comenzó insulina. En el 2021, en marzo, la paciente comenzó Trikafta, la triple terapia, y desde ese entonces no volvió a repetir internaciones. Vamos a mostrar el gráfico de peso de esta paciente. Acá vemos el crecimiento de la paciente previo al inicio del Trikafta. Esta es de la internación de diciembre que mencionamos anteriormente. Y después de haber comenzado el Trikafta, vemos cómo se acerca más al percentilo 50. En cuanto a la espirometría, los resultados, vemos los aproximadamente 6 meses previos a comenzar con la triple terapia, los resultados del B1 de 35, 55, 50%, y posterior al inicio de la triple terapia, de 73, 75, 81%, creciendo gradualmente. Con respecto a la radiografía, los resultados de las tomografías de tórax, esta fue la primera tomografía que se hizo en el año 2016, cuando comenzó el seguimiento en el hospital, que se ven bronquiectasias y bronquiolectasias cilíndricas en ambos pulmones, engrosamiento de la pared bronquial e impactación mucosa. En el año 2020, previo al inicio, también vemos estas bronquiectasias ya conocidas y un aumento de las impactaciones mucoides, y la TC que se hizo en el año 2021, un año después de haber comenzado la triple terapia aproximadamente, se observa una marcada mejoría de las impactaciones mucoides. Esta es la tomografía que se realizó en el 2020, acá en otro corte, y acá vemos la mejoría de la paciente en esto que informaban en las conclusiones. Vamos a presentar un segundo paciente, que también es paciente de este hospital, actualmente tiene 18 años, fue diagnosticado con test del sudor positivo, también para fibrosis quística, y el estudio molecular con la mutación delta F508. Se sigue en este hospital desde los 2 meses de vida, también tiene insuficiencia pancreática e infección crónica por Pseudomonas aeruginosa y una infección intermitente por Aspergillus. Este paciente presentó múltiples internaciones por exacerbaciones de la enfermedad de base para realización de toaleta antibiótica. Acá resumidamente vamos a ver todas las internaciones que este paciente tuvo. En el 2004 fue el año que nació.
Ya de bebé requirió 3 internaciones para toaleta antibiótica y vemos que casi todos los años requirió 1 o más internaciones para toalets, excepto estas 2 cirugías que requirió el paciente. A partir de diciembre del 2021 comenzó tratamiento con triple terapia y desde ese entonces tampoco volvió a requerir internaciones para realizar toaleta antibiótica. En lo que es el gráfico de peso, vemos acá el percentilo de este paciente, y luego de haber comenzado con Trikafta también notamos una importante mejoría en los percentilos. En cuanto a los resultados de la espirometría, también se observa una gran diferencia antes y después del tratamiento con la triple terapia, pudiendo ver acá en el BEPS-1 59, 69 y 60% versus 110, 82 en 2 oportunidades. En cuanto a la TC de tórax, este paciente todavía no lleva 1 año de la triple terapia, por lo que no tenemos una que se hizo al año posterior de iniciada la misma, pero también vemos la impactación mucosa importante. Ahora sí, vamos a darle la palabra a la doctora Silvina Lubovich del Servicio de Neumonología Pediátrica. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, les voy a tratar de hablar un poco de la enfermedad y del gran cambio que tienen los pacientes que pudieron ver con los casos clínicos, el gran cambio que tienen al recibir moduladores del CFTR. La siguiente, por favor. La fibrosis quística saben que es una enfermedad autosómica recesiva de expresión genotípica y fenotípica variable, que el defecto genético se halla en el brazo largo del cromosoma 7 y que es una enfermedad multisistémica. El órgano más afectado es el pulmón, pero se afecta también el aparato digestivo, el páncreas, el hígado, el intestino, el aparato reproductor. Y de lo que la mayor morbilidad que hay en esta enfermedad la ocasiona el daño pulmonar progresivo y crónico que lo lleva a una insuficiencia respiratoria prematura y a el acortamiento de la sobrevida, ¿sí? La siguiente. ¿Cuándo sospechamos fibrosis quística? Bueno, en principio, como es una enfermedad genética autosómica recesiva, siempre que nace un hermanito de la misma pareja, hay que descartar la enfermedad. Cuando el paciente tiene patología respiratoria crónica, en los primeros meses de la vida quizá solo se demuestra con obstrucción bronquial recurrente, y por eso el pediatra tiene que pensar en la enfermedad en un bebé que frecuentemente tiene obstrucción bronquial fuera del periodo invernal y fuera de las épocas de las bronquiolitis, cuando tiene afectación ya más importante de la vía aérea inferior y aparecen las bronquiectasias, que son las deformaciones de los bronquios, las dilataciones con impactaciones mucoides en su interior, la infección por un germen como es la Pseudomonas aeruginosa, que suele ser un germen que infecta a estos pacientes, a diferencia de otros pacientes con bronquiectasias. Cuando hay compromiso del aparato gastrointestinal, y como comentaban en el caso clínico, la aparición de hilio meconial es una enfermedad marcadora de la fibrosis quística y siempre hay que descartarla en un niño que nace con hilio meconial, o cuando son más grandes y presentan síndrome de obstrucción intestinal, o la típica diarrea crónica malabsortiva por la insuficiencia pancreática que les provoca un retraso en el desarrollo pondoestatural. Siguiente. Entonces, yo voy a hacer el diagnóstico con una o más características clínicas, la tríada clásica, la enfermedad sinopulmonar crónica, la insuficiencia pancreática y el mal desarrollo pondoestatural, o voy a tener el antecedente de un hermano con la enfermedad, o un resultado de pesquisa neonatal positivo, que en el hospital, y como en gran parte del país, se hace el método de la doble tripsina inmunoreactiva, que si es positiva en 2 muestras antes de los 25 días de vida, se debe enviar al paciente a confirmar o descartar la enfermedad a través del test del sudor. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hace otro método de pesquisa, que es la tripsina inmunoreactiva y la medición de la pancreatitis, de la proteína asociada a pancreatitis, que lo que favorece es que no hay que recitar al recién nacido, se hace todo en la primera muestra tomada en las primeras 48 horas de vida del recién nacido.
Entonces, si yo tengo una sospecha por la clínica o por la pesquisa o por un hermano con la enfermedad, luego tengo que confirmar la enfermedad y esto se confirma con 2 test del sudor positivos, es decir, más de 60 miliequivalentes litro de cloro en el test del sudor, o encuentro a nivel genético las 2 mutaciones causantes de la enfermedad, o en algunos lados se hace incluso un análisis funcional de la proteína CFTR a través de la medición de la diferencia de potencial nasal o la medición de corriente intestinal. Pero saber que el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad es realizar el test del sudor. La siguiente. Y ustedes pueden ver en este gráfico cómo ha ido cambiando la sobrevida a lo largo de los años, con la aparición de los distintos tratamientos que se instauran en los pacientes, como es la aparición de las enzimas pancreáticas y mejorar su estado nutricional, la DNasa, para disminuir la viscosidad de las secreciones, la solución hipertónica para fluidificarlas, y pueden ver cómo en los últimos 10 años han aparecido estas moléculas de las que vamos a hablar, que se denominan moduladores del CFTR, que son unas pequeñas moléculas que logran corregir el defecto básico de la enfermedad. Siguiente. Y fíjese, tal es así que ha mejorado la sobrevida de estos pacientes. Este es un gráfico del Registro Americano de Fibrosis Quística, y cómo hoy en día la población adulta supera a la pediátrica. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el defecto? Tengo un defecto genético en el brazo largo del cromosoma 7 que codifica para una proteína, que es la proteína conductora transmembrana, que lo que hace, por ejemplo, a nivel del epitelio respiratorio, aumentar la secreción de cloro y disminuir la de sodio. Al no funcionar esta proteína, no puedo secretar el cloro, aumenta la absorción de sodio y eso produce una alteración en el líquido periciliar, una disminución de este líquido que provoca un defecto en el clearance mucociliar y produce la obstrucción de la vía aérea con tapones mucosos, favorece la infección y la inflamación. Es decir, se establece un círculo vicioso de obstrucción de la vía aérea, infección e inflamación, que lleva a un deterioro progresivo de la función pulmonar y de la histoarquitectura pulmonar. Y pueden ver en esta tomografía de al lado cómo se produce ese daño, como la podían ver en los casos clínicos antes de la triple terapia, que se producen zonas de colapso, de bronquiectasias, de atrapamiento aéreo. La siguiente. Y esto es para que vean que hay muchas clases de mutaciones, y quiero que entiendan esto porque a raíz de esto luego es la acción de los moduladores del CFTR. Y ustedes pueden ver aquí, se describen hasta 7 clases de mutaciones. En la clase 1, que es la segunda columna, ven cómo no se llega a generar el ARN mensajero y por lo tanto no tengo proteína que llegue a la membrana apical de las células epiteliales, no se expresa el canal de cloro y por lo tanto no hay nada de secreción de cloro. En las de clase 2 llego a formar el ARN mensajero, pero cuando llega a nivel del retículo endoplásmico, como no adquirió la proteína una conformación espacial adecuada, se degrada en el retículo endoplásmico y tampoco llega proteína a la membrana. En las de clase 3, que se denomina gating mutation, y es para las cuales salió el primer modulador en el año 2011, que es el ivacaftor, son mutaciones en las cuales genero el ARN mensajero, se produce bien la maduración de la proteína hasta el epitelio a la membrana apical, pero al llegar el canal a la membrana, ustedes ven ahí en el gráfico que es como que está tachado, en realidad lo que ocurre es que no está permeable, no se puede abrir como corresponde el canal y por lo tanto tampoco hay secreción de cloro. En cambio, en las de clase 4 y 5 llega a haber algo de secreción de cloro. En la de clase 4 está alterada la conductividad del canal, pero hay algo de pasaje. En la de clase 5 está disminuida la síntesis.
Y luego en las de clase 6 hay un recambio acelerado de la proteína, con lo cual hay menor cantidad de canal de cloro, pero algo hay. Las de clase 7, fíjense, llegan a ser como las de clase 1, son grandes de lesiones, por ejemplo, y no llega a ver ni siquiera ARN mensajero. Este video, que ahora les va a poner la doctora, explica básicamente esto que les dije, pero me parecía muy gráfico para que ustedes lo pudieran interpretar, para que vean después cómo funciona. A ver si puede funcionar. Acá nos estaríamos metiendo dentro de la célula, vamos a ir al núcleo, vamos a llegar al brazo largo del cromosoma 7, donde se encuentra el defecto genético. Acá ven a la ARN polimerasa, que forma el ARN mensajero, y esto empieza explicando las mutaciones de clase 5, en las cuales hay una alteración en el splicing, es decir, un defecto de splicing, y como yo les dije, se pierde un pedacito de ARN mensajero, queda la proteína trunca, y por lo tanto no puede llegar bien a la membrana. Entonces llega muy poquita proteína, casi no hay canal de cloro en la membrana. Esto lo que les demuestra esta sería la superficie del epitelio, y ven cómo lo que es la función normal del CFTR y cuando hay una alteración en el splicing. Luego les muestra esto la clase 1 de mutación, en la cual hay un codón de lectura de stop prematuro, es decir, no puedo llegar a formar el ARN mensajero porque se lee un triplete de bases de codón stop. Por lo tanto, queda el ARN mensajero trunco, no se forma la proteína, no hay tráfico de la misma al citoplasma, y en esta, como ven, no llega a haber nada de canal de cloro en la membrana. En la siguiente, que es la de clase 2, que es la más frecuente, la que ustedes más conocen y la que tenía el paciente, los dos pacientes presentados, la delta F508, la alteración se produce en el tráfico de la proteína hacia la membrana, es decir, se forma el ARN mensajero, va al retículo endoplásmico y se detecta la conformación espacial inadecuada, entonces no se transporta la proteína a la membrana, hay muy poco transporte, entonces casi no hay canal de cloro en la membrana. Y aquí es donde van a actuar los correctores, que después les voy a explicar. En las gating mutation o clase 3, como les dije, llega el canal de cloro a la membrana, pero no se abre, no está permeable, no se abre como corresponde el canal, no tengo secreción de cloro, y aquí actúan los potenciadores abriendo el canal de cloro y permitiendo la secreción del mismo. Luego muestra las de la conductividad disminuida o las de clase 4. Aquí también los potenciadores tienen su función al lograr una mayor apertura del canal y aumentar así la conductividad del cloro. Y luego están las de el turnover acelerado, y que la proteína desaparece rápidamente, entonces hay una menor síntesis de la misma. La siguiente, por favor. Ahí vamos. Sí. Siguiente. Entonces, hasta ahora, ¿qué hacíamos en fibrosis quística? Nos ocupábamos de tratar los síntomas, ¿sí? Y entonces a los pacientes le dábamos agentes osmóticos, como la solución hipertónica, para mejorar esa superficie líquida de la vía aérea y que mejore el clearance mucociliar. Para ese moco desecado y viscoso dábamos la DNasa para disolver ese moco viscoso y lograr que las secreciones fueran más fluidas. Utilizamos broncodilatadores y kinesiología para disminuir la obstrucción de los bronquios por los tapones mucosos. Utilizamos antibióticos según la infección que presenta el paciente a nivel endobronquial. Utilizamos antiinflamatorios como es la citromicina para disminuir la inflamación crónica que tienen en su vía aérea, y en los estadios finales mandábamos al paciente a trasplante de pulmón cuando ya tiene su pulmón fibrótico y en un estado terminal de bronquiectasias de vértices a base y ya no tiene capacidad pulmonar restante.
Ahora, hoy en día aparecieron estos moduladores del CFTR que lo que van a corregir es a ese CFTR alterado, y vamos a lograr entonces que haya un poco más, al menos, de canal de cloro, y que haya mayor secreción y disminuyan, por lo tanto, los síntomas en todos los órganos. La siguiente. Estos moduladores entonces son pequeñas moléculas que intentan corregir el defecto básico. Los potenciadores actúan entonces a nivel ya del canal. En el caso de las gating mutation, como les dije, las de clase 3, que no se abre el canal, o las de clase 4, en las cuales se abre, pero es un canal más angosto y se secreta menos cloro. El potenciador se une y logra que se abra el canal durante más tiempo. En cambio, los correctores son moléculas que reparan ese procesamiento defectuoso a nivel del retículo endoplásmico, se unen, logran distraer, entre comillas, al retículo endoplásmico para que la proteína, aunque no esté conformada como corresponde, logre llegar a la membrana y cumpla su función de secreción de cloro. Luego hay otras moléculas que aún están en fase de investigación que se denominan amplificadores y que aumentan la disponibilidad de CFTR inmaduro y por lo tanto la síntesis de CFTR. Hoy en día están a la venta los correctores y los potenciadores. Siguiente. Entonces este fue el primer potenciador que salió al mercado luego de este artículo en el 2011, que fue para la mutación G551D, y luego se extendió para todas las mutaciones de gating mutation o clase 3, y se amplió su uso para mutaciones de clase 4 e incluso algunas de clase 5 de alteración en el splicing. Siguiente. Y ustedes ven el gran cambio que tienen los pacientes que reciben el ivacaftor y tienen ese tipo de mutación. Lamentablemente en Argentina es muy poco los pacientes que tienen esta mutación, la G551D es menos del 1% en nuestro país. En algunos lugares como en Irlanda, por ejemplo, tienen el 17% de sus pacientes con esta mutación y ellos vieron un gran cambio. Aumenta más de 10 puntos la función pulmonar y cuando uno le hace el test del sudor al paciente, baja 48 miliequivalentes litro el cloro en el sudor. O sea, fíjense, eso es una medida de funcionamiento de CFTR impresionante, ¿no? Que pasan a tener un test del sudor normal los pacientes con fibrosis quística que reciben esta droga. Siguiente. A nivel de las exacerbaciones respiratorias también hay un gran cambio y disminuyen un 55% las exacerbaciones respiratorias y el requerimiento de internación de los pacientes. Siguiente. Luego apareció la doble terapia, que es la suma del ivacaftor o potenciador que les acabo de relatar, con otra droga que es el corrector, el que distrae al retículo endoplásmico. Esto apareció para los homocigotas del KF508 y no se vio un éxito tan rotundo a nivel de la función pulmonar, solo aumenta el B1 en un 2 a un 4%, pero sí aumentaba el índice de masa corporal, también de manera discreta, y lo más importante, disminuye hasta en un 35% las exacerbaciones respiratorias de los pacientes. Siguiente. Siguiente. Esto por razones de tiempo no les voy a decir todas las interacciones, pero sí tienen que saber que los moduladores tienen gran cantidad de interacciones con muchos fármacos y por eso hay que estar en contacto con el farmacéutico y estar viendo todo lo que toma el paciente, porque hay muchas interacciones al metabolizarse a través del citocromo P450, ¿sí? Este es otro estudio, pero en niños más pequeños. El primero que les mostré eran mayores de 12 años, este es niños de 6 a 11 años, en los cuales se verificó lo mismo, pero se hizo una nueva medición, que es el cuadrante de abajo inferior del índice de aclaramiento pulmonar, que es una medida muy sensible. La primera que se modifica en los pacientes con fibrosis quística es la posibilidad de ventilar en forma homogénea en el pulmón, y cuanto más bajo es el valor, mejor está el paciente, y este índice de aclaramiento pulmonar es una de las primeras cosas que se modifica en los pacientes con fibrosis quística, que primero se altera antes que la espirometría, ¿sí? Y en este caso, o sea, tienen índices de aclaramiento pulmonar más altos que los pacientes que no tienen fibrosis quística, y esto bajaba casi un punto esta medida de índice de aclaramiento pulmonar. Siguiente.
Otra vez, saber lo de las interacciones, y sobre todo que reduce la efectividad de los azoles, sobre todo porque estos pacientes a veces tienen aspergillus, y es un tema la interacción con los medicamentos antifúngicos, ¿sí? Lo mismo con inmunosupresores, o si el paciente toma anticonceptivos orales, también reduce la actividad de los anticonceptivos orales. El efecto adverso más frecuente es la inflamación hepática, es decir, la alteración de las enzimas hepáticas, y por eso hay que monitorear de cerca la función hepática, y hay descriptos opacificación del cristalino, así que hay que estar de cerca mirando, haciendo chequeos oftalmológicos. Siguiente. Este fue otro modulador que apareció, otra doble terapia que mejora un poquito más la función pulmonar que la combinación anterior, aumenta 4% el B1 y también disminuye las exacerbaciones en un 35%. Siguiente. Lo mismo, siguiente. Este está descrito tanto para la delta F508 como para los que tienen, además de la delta F508, una mutación residual. Y por último, en los últimos 3 años aparece como esta molécula, la más importante que hasta ahora tienen los pacientes, que se llama triple terapia. Son 2 correctores y un potenciador, el mismo potenciador que antes, el ivacaftor, el corrector que les mostré recién, tezacaftor, y agrega un corrector de nueva generación que se llama el hexacaftor. Esto es un estudio que se hizo, fíjense, con más de 400 pacientes, heterocigotas delta F, eso quiere decir que tienen una mutación delta F y otra que tenía función mínima, quiere decir que no tenía nada de CFTR en membrana. Entraron pacientes con B1 entre 40 y 90%, fue un estudio que duró 24 semanas, y el objetivo primario fue ver el cambio de la función pulmonar a las 4 semanas de tratamiento. Siguiente. Y acá pueden ver cómo, bueno, acá no salió el número en la diapositiva, pero se los digo yo, a las ya 2 semanas de tratamiento el paciente mejoraba un 13,8%, y a las 24 semanas de tratamiento 14,8%. Es decir, fíjense el cambio en la función pulmonar, casi 15 puntos de aumento en la espirometría luego de usar la triple terapia. Siguiente. A nivel de las exacerbaciones, un cambio rotundo, los pacientes casi dejan de internarse, disminuye en un 63%, como es el ejemplo que les mostramos en los 2 pacientes que presentó pediatría. Siguiente. Fíjense también el descenso del cloro en el sudor, más de 40 puntos, o sea, pasan a tener casi test del sudor normal los pacientes que reciben la triple terapia, y cuando uno les hace el cuestionario de calidad de vida, aumenta 20 puntos. O sea, el paciente claramente se siente mejor, disminuyen las secreciones, no se cansa, puede hacer deporte, tiene más hambre. Pasa a decir, me siento bien, es la primera vez que no toso. Los padres te suelen decir, no lo escucho toser. Imagínense que para un padre con un paciente con fibrosis quística ese es un cambio impresionante. Este es el otro estudio que se hizo en homocigotas delta F, el otro era heterocigotas. Siguiente. Acá la diferencia es que se comparaba con pacientes que ya tenían la doble terapia, y se randomizó a tener o seguir con la doble terapia o a tener la triple terapia durante 4 semanas. Siguiente. Acá podemos ver cómo también en estos pacientes, a partir de la doble terapia, les aumenta aún más, 10% más la función pulmonar, más allá del aumento que hubieran tenido con la doble terapia. También desciende en forma importante el cloruro en el sudor y aumenta la calidad de vida de manera significativa. Siguiente. Siguiente. Y esto les quería mostrar, ya para ir terminando, un estudio en vida real. Este es un estudio que participan muchos centros de Estados Unidos, se llama Estudio PROMISE, y es un estudio observacional, un prospectivo a 30 meses. Esto es un primer corte que salió publicado en un Blue Journal a los 6 meses de tratamiento de los pacientes. Intervinieron todos pacientes mayores de 12 años, más de 400 pacientes, la media de edad era 25 años, y estaban los que iniciaron triple terapia y no tenían moduladores previos, los que tenían ivacaftor previo e iniciaron la triple terapia, y los que tenían doble terapia y luego la iniciaron. Fíjense, inician triple terapia, dice 6% tenía ivacaftor y 47% recibía doble terapia. Y las líneas azules son los que no tenían triple terapia,
La línea roja son los que tenían la doble terapia y las amarillas los que tenían ivacaftor, el potenciador solo, según la mutación que tuviera el paciente que le correspondía, ¿no? Y fíjense cómo aumenta el B1 en todos los grupos. Obviamente, en lo que más aumenta son en los que no tenían moduladores previos. Lo mismo el descenso pronunciado del cloruro en el sudor, la mejoría significativa en la calidad de vida y la mejoría significativa en el índice de masa corporal. Siguiente. Esto no es para que ustedes lo vean, pero fíjense todas las mutaciones para las cuales hoy en día está indicado la triple terapia. Obviamente, además de la delta F508, son 174 mutaciones respondedoras. Desde ya les digo que no son muy frecuentes el resto de las que no es la delta F, ¿no? O sea que sigue habiendo un porcentaje de pacientes aún, obviamente, que no disponen de este tratamiento porque no tienen la mutación que responde al tratamiento. Siguiente. Bien. Bueno, muchas gracias, doctora Silvina. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Soledad Arcucci del Servicio de Gastroenterología Pediátrica. Bueno, ¿qué tal? A ver la próxima. Bueno, para comenzar entonces, un poco para explicar cómo funciona, que es lo que explicó recién Silvina a nivel del pulmón, para explicar cómo funciona un poquito la fibrosis quística en el páncreas. Acá tenemos un gráfico en donde se muestra a nivel del acino pancreático, ahí está, perfecto, la secreción acinar, que es rica en proteínas, y donde se encuentra el CFTR, que es a nivel de la membrana apical de las células del ducto proximal, ¿sí? Entonces ahí nuevamente está este canal de cloro regulado por AMP cíclico, que regula la secreción de bicarbonato hacia la luz, que a su vez atrae sodio y agua. Entonces, al no funcionar correctamente el CFTR, esa secreción pancreática que normalmente está diluida y alcalinizada, no es así, y esto genera tapones con obstrucción ductual que va a llevar a nivel crónico a la insuficiencia pancreática exócrina. Incluso los pacientes, que son la minoría de los pacientes con FQ, que son suficientes pancreáticos, que son al 10 al 15%, si bien tienen niveles bajos de funcionamiento del CFTR, van a tener menor secreción de bicarbonato y menor secreción de enzimas y van a tener la clínica de pancreatitis. Esos son asociados a las mutaciones leves o a una mutación leve y a una severa. La mayoría de los pacientes, como decíamos recién, lo que son insuficientes pancreáticos, o sea, se genera toda esta fisiopatología de tapones y de insuficiencia pancreática exócrina que empieza incluso desde la panza de las mamás de estos pacientes, y por eso, digamos, su primera manifestación es neonatal con el ilio meconial, pero van a empezar si no se produce esto y no son diagnosticados, digamos, en el periodo neonatal, empiezan con esteatorrea, retraso en el crecimiento y la carencia de las vitaminas liposolubles. Los síntomas para desarrollar insuficiencia pancreática exócrina son con el menos del 10% de la actividad enzimática pancreática normal a nivel del duodeno. Como decíamos, ya la mayoría empiezan desde el periodo neonatal, con 65% de los pacientes con síntomas, pero algunos lo van a ir desarrollando en los primeros 3 años de vida, y por eso no hay que quedarse con que el paciente es suficiente pancreático, sino que regularmente hay que ir pidiéndole, incluso en aquellos que son suficientes pancreáticos, la elastasa periódicamente para ver que no la desarrollen en el tiempo. La siguiente, un poco para recordar cuáles son las pruebas de función pancreática exócrina. Acá están, digamos, todos los tipos de test, algunos son más de la índole de investigación, sobre todo los de estimulación, bueno, los test respiratorios y los niveles en sangre. Lo que más utilizamos son los estudios en materia fecal, en donde el gold standard es el Van de Kammer, que es una prueba cuantitativa que determina ácidos grasos en materia fecal total, recolectada en 72 horas, en pacientes sin sobrecarga grasa. Tiene que ser con una ingesta normal de grasa, que es de 2 gramos kilo día, y el problema del Van de Kammer es que la recolección es de 72 horas, lo cual se hace muy engorroso para los padres, y por eso en la práctica lo que más utilizamos es el esteatocrito, que es con una muestra única de materia fecal, que lo que se hace es, digamos, se homogeneiza y se centrifuga la muestra y se separan en capa sólida y capa grasa y se mide la capa grasa. Este estudio es mejorado con el esteatocrito ácido, o sea, se acidifica esa muestra, que lo cual obtiene más cantidad de grasa y tiene una correlación lineal con el Van de Kammer. Para hablar entonces de suficiencia pancreática con el esteatocrito, tiene que ser de menos del 10%, y los pacientes con fibrosis quística suelen tener entre un 20 a 30% de valor.
Y después tenemos la elastasa en materia fecal, que es un estudio enzimático. La elastasa es una endoproteasa que es sintetizada justamente por las células acinares del páncreas y que no es alterado por la microbiota intestinal, es decir, que sale intacta a través de la materia fecal. Nuevamente es una muestra única que se hace por ELISA, y lo que tiene interesante, a diferencia de la quimiotripsina, es que no está en los suplementos enzimáticos. Entonces el paciente, por más de que reciba enzimas pancreáticas, si es insuficiente pancreático, va a tener valores de elastasa en insuficiencia. Entonces vamos a hablar de pacientes con insuficiencia pancreática cuando es menos de 200 microgramos por gramo de materia fecal, y severa cuando es menos de 100. La siguiente entonces. Bueno, para hablar entonces de cómo modifica a nivel del páncreas la utilización de los moduladores, estas pequeñas moléculas que comentó Silvina, lo que se vio es un efecto muy importante a nivel de la insuficiencia pancreática exócrina, que hasta la llegada de estos moduladores se pensaba que era algo permanente y progresivo, y esto cambia el paradigma a partir de los moduladores. Hay 3 estudios importantes en pediatría, de niños chiquititos entre 1 y 2 años el estudio Rival, y entre 2 a 5 años el Kiwi y el Climb. En realidad el Climb es un estudio, digamos, es el Kiwi, pero a 84 semanas en vez de a 24 semanas. Es un estudio que se hizo con el potenciador del CFTR, que es el ivacaftor, que es el que decía recién Silvina, que es el de más tiempo de utilización, y lo que se vio es que hay un aumento en la función pancreática exócrina medida a nivel de la elastasa fecal. El estudio Rival fue hecho con 15 pacientes, y lo que se vio es un incremento en la mediana de la elastasa de 164, y parecido en el estudio Kiwi y en el Climb, alrededor de 100 de aumento absoluto de la elastasa fecal, con los intervalos de confianza del 95%. Y un dato interesante del Kiwi es que antes del inicio del estudio, un 6% de los pacientes tenían las tasas de más de 200, y al finalizar las 24 semanas, un 35% de los pacientes tenía valores de las tasas mayor a 200, es decir, que pasaron a ser suficientes pancreáticos. ¿En la siguiente? Bueno, otra de las cosas interesantes que hablábamos entonces de los suficientes pancreáticos es a nivel de la modificación de la función del CFTR. Este gráfico lo que muestra es qué es lo que pasa con estos suficientes pancreáticos y por qué desarrollan pancreatitis. Tanto los pacientes que no tienen ya acinos, o sea, que tienen una destrucción total, que serían los de la izquierda, ¿no?, del gráfico, como la derecha, que son aquellos pacientes que tienen una función del CFTR normal, a la derecha de todo, esos pacientes, digamos, como tienen reserva pancreática acinar, digamos, normal, esos pacientes no tienen riesgo de desarrollar pancreatitis. Sin embargo, los pacientes que tienen una función del CFTR disminuida, lo que se ve es que la reserva pancreática acinar está disminuida, y eso genera, como decíamos antes, al haber menor secreción de bicarbonato y tapones ductales, se genera obstrucción y va a generar pancreatitis, y son esos pacientes que por ahí vemos de más grandes con pancreatitis recurrentes, y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pedirle el genético con las mutaciones del CFTR, porque pueden ser estos pacientes. Acá, con respecto a los moduladores del CFTR, hay, digamos, datos controversiales. Hay algunos estudios que lo que dicen es que a partir del diagnóstico temprano, genético, y la utilización de los moduladores del CFTR, al aumentar la función del CFTR, habría aumento de la pancreatitis, y hay otros estudios que muestran en realidad que los moduladores del CFTR, digamos, se acercan más hacia la derecha de ese triángulo de pancreatitis. Al aumentar la reserva pancreática acinar y disminuir la obstrucción ductal, en estos pacientes también disminuiría la función de la pancreatitis. Con respecto a los 2 pacientes que mostraron, no tenemos muchos datos desde el punto de vista de gastro para mostrarles, porque continuaron con requerimientos enzimáticos estables, más o menos de 8.000 a 9.000 por kilo día, y la elastasa, uno recién lleva 6 meses, así que todavía no la pudimos ver, así que en eso no pudimos ver los cambios todavía. Pero sí están con, ahora lo va a mostrar la nutricionista, hubo algunos cambios en cuanto al crecimiento, a la antropometría, y en cuanto a materia fecal, ninguno de los 2 está con síntomas de insuficiencia ni con esteatorrea. Eso es todo por mi parte. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la presentación, y ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Anabela Famiglietti del Servicio de Alimentación. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Anabela. Bueno, buenísimo. Bueno, a ver, lo que es fibrosis quística está muy asociado con lo que es malnutrición, ¿sí? Son pacientes delgados, de bajo peso y de baja talla, y esto se asocia más que nada, por todo lo que estábamos viendo, más que nada por el tema de la insuficiencia pancreática, ¿sí? Al tener todo lo que es la IP, la
mala función, digamos, exócrina, vamos a tener una mala absorción de todo lo que son los nutrientes, principalmente de todo lo que es grasas y vitaminas liposolubles, ¿sí? Esto significa que vamos a tener un gran déficit calórico para el paciente. Entonces es muy importante todo el trabajo de adecuar las enzimas pancreáticas según la ingesta. También hay que tener en cuenta que no solo vamos a tener como déficit de lipasa, sino que también se van a ver complicadas la absorción de otros nutrientes, ya que va a faltar también déficit de proteasas y de amilasas, por lo que vamos a tener una malnutrición general. También podríamos tener la presencia de diabetes, que creo que una de las chicas también de las que presentaron lo tiene, ¿sí? Donde sabemos que la insulina es una gran hormona anabólica, por lo que va a afectar también en lo que es el crecimiento y el desarrollo. Y después el gasto energético en estos pacientes se encuentra muy aumentado, ¿sí? Está descrito entre un 120 a un 200%, y esto se debe a la disminución de la función pulmonar, que a mayor, digamos, un BEF menor a 80, ya se ve que aumenta todo este gasto. Y también teniendo en cuenta del estado de inflamación crónica de estos pacientes, que hace que aumente y sea tan variable este requerimiento, ¿sí? También no quería dejar de mencionar que son chicos en donde en cualquier enfermedad crónica, ¿sí?, vamos a tener en cuenta lo que es la salud mental, que eso puede llevar a trastornos alimentarios. Piensen que son chicos que siempre se está detrás del peso, que se les está insistiendo en que coman, se les da una dieta hipercalórica, rica en grasas. Entonces, todo eso, que a su vez tiene que estar contando las enzimas, ¿sí?, todo eso puede llevar a que el momento de la comida no sea un momento de disfrute y ser un tema más a abordar, ¿sí? Y hoy en día también se está analizando mucho todo lo que es la microbiota, un poquito atrás, ahí, todo lo que es la microbiota, ¿sí?, donde vamos a tener descritos muchos casos de SIBO, donde hay sobrecrecimiento bacteriano, y esto también puede afectar a la absorción de ciertos nutrientes, ¿sí? Y bueno, y también todo esto de los trastornos alimentarios va a llevar a que generalmente son chicos que no tienen una alimentación muy diversa, muy variada, y eso puede llevar a déficit también de otros minerales o de vitaminas hidrosolubles. Siguiente. Bueno, acá como mencionaba la doctora, vamos a tener lo que se vio en comparación de la triple terapia con la monoterapia, es un aumento en lo que es en el peso y en el IMC, ¿sí? En 4 semanas se dio un aumento de 0,6 puntos del IMC y 1,6 kilos, ¿sí? Y esto también se ve reflejado en estos pacientes como mostraron. Algo que también quería destacar, ¿sí?, es que como recién es una terapia nueva, falta ver un poquito más allá ese incremento de peso, ¿sí? Se ve que el Ivacastor aumentó también todo lo que es la masa libre de grasa, ¿sí?, que eso se asociaría a una mejor función pulmonar y a un estado inflamatorio menor, ¿sí? Es decir, que a menor masa magra se asocia a un menor BEF y a un aumento de la proteína C reactiva, ¿sí? En el consultorio lo que estamos haciendo es implementar todo lo que es la bioimpedancia, que es un método de medición de la composición corporal en donde se colocan unos electrodos en lo que es miembros inferiores del pie derecho y mano derecha, y a partir de eso se genera una resistencia que esos datos se cargan en un programa y nos puede determinar los porcentajes de composición corporal, ¿sí? Entonces ahí se puede medir también todo lo que es masa grasa, masa magra, todo lo que es densidad mineral y el agua corporal, ¿sí? Que ahí yo agregué lo que es densidad mineral ósea, que también estaría bueno ir controlando a nuestros pacientes para ver cómo mejoran a largo plazo, y el agua corporal total, ya que al haber mayor retención de lo que es sodio puede aumentar este volumen, y hay que ver si este aumento de peso se debe al agua o a qué tipo de composición termina, ¿sí? Siguiente. Bueno, y esto un poquito ya lo había mostrado, pero bueno, quería identificar ahí en el momento en donde los chicos inician la terapia que hay un aumento de peso, ¿sí? Tenemos cambios de percentilos entre ambos. Algo que plantean algunos autores con estas nuevas terapias es que
vamos a tener una malnutrición, pero no por déficit, sino también por exceso, porque por ahí son pacientes que si van mejorando todo lo que es disminuyen el gasto metabólico y mejoran la absorción de los nutrientes, esto puede llevar a un aumento de peso y aumento de masa grasa, que sería algo que estaría bueno también para ver en un futuro cómo progresa. Yo los chicos los seguí recién a partir de este año, entonces no tengo la comparativa para hacer del año pasado, pero con esto de la bioimpedancia se puede ver, por ejemplo, de que en una de las consultas habían perdido 1 kilo de peso, pero eso había sido a partir de masa grasa, por lo cual sería un buen indicador. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Anabela, por la presentación. Y ahora vamos a dar lugar a preguntas, que ya hay algunas en el chat. Hay una de la doctora Celina Greslevin que pregunta si tiene alguna relación la fibrosis pulmonar de la madre del primer paciente con la FQP. Sí, en realidad no, era un diagnóstico que ella dijo que tenía, pero no es verdaderamente, no tiene una fibrosis pulmonar la madre, tiene una espirometría con respuesta broncodilatadora positiva y parece simplemente una paciente con asma que no está tratada. Ella es portadora de la delta F508, su pareja tiene otra, su pareja no, el papá de la paciente tiene otra mutación, y bueno, tiene una hija portadora y la otra hija con la enfermedad. Acá hay otra pregunta del doctor Julián Llera, si es que está solo disponibles para mayores de 12 años. No, algo que realmente es muy bueno es que, por ejemplo, el Ivacaftor en Estados Unidos está disponible desde los 4 meses de vida, ¿sí? Las gating mutation, la G551D y todas las de clase 3 y algunas de clase 4 y otras de mutaciones de empalme, son como 93 mutaciones, en definitiva para ellos está disponible a partir de los 4 meses. Acá en el país contamos con una medicación genérica a partir de los 6 años para el Ivacaftor. El caso de la doble terapia, el Lumacaftor e Ivacaftor, en Estados Unidos, ahora hace un mes, se extendió su uso a mayores de 1 año. Acá en la Argentina tenemos disponibles a partir de los 6 años. Y también con un genérico de un laboratorio nacional. La combinación Tesa-Caftor-Ivacaftor está disponible a partir de los 6 años, tanto en Estados Unidos como acá. Y incluso esta medicación está disponible aunque el paciente no tenga medios o no tenga obra social, lo otorga el Ministerio de Salud. Y la medicación triple terapia, el Hexacaftor, Tesa-Caftor, Ivacaftor, está disponible acá a partir de los 12 años o a partir de los 6 años para pacientes que pesen más de 30 kilos. En Estados Unidos está disponible a partir de los 6 años, tanto para que pesen más de 30 kilos como menos de 30 kilos. Acá todavía no tenemos la dosis para pacientes con peso menor a 30 kilos, y fíjense que en nuestros pacientes, ningún paciente de 6 años pesa más de 30 kilos con fibrosis quística, así que les diría que recién podemos empezar a medicar a los que tienen 9-10, pero bueno, está disponible a partir de los 6, y para diciembre un laboratorio nacional va a sacar acá la dosis para los de menos de 30 kilos, pero la aprobación en general es para mayor de 6 años hasta ahora en la triple terapia. Ya hay estudios que se están haciendo en menores. Gracias, Silvina. Acá hay otra pregunta del doctor Hugo Macarone, que es qué costo aproximado tiene y si lo cubren obras sociales y prepagas. Sí, es una medicación muy cara, obviamente, bueno, como muchas medicaciones en fibrosis quística, ¿no? Pero bueno, esta supera el valor medio de muchas medicaciones de fibrosis quística. En Estados Unidos, obviamente, si tenés seguro de salud está cubierta, y si no tenés, no. En muchos lugares de Europa aún no estaba cubierta, ahora se logró cubrir en España. Para mayores estuvieron muchos años esperando que se cubra y no estaba cubierta por el seguro de salud. Acá en Argentina
a través de reuniones. Hay un consejo asesor que se denomina CAPAFIC, que es un conjunto de profesionales que hacemos fibrosis quística, que fuimos convocados por el Ministerio de Salud, porque fue todo un tema que surgió a partir de la aprobación de la ley de fibrosis quística el año pasado, cómo hacer para que los pacientes accedan a la medicación, y ya está disponible de manera gratuita la doble terapia, o sea, de manera gratuita, lo paga el Ministerio de Salud, ¿no? Está disponible la doble terapia de tezacaftor y ibacaftor, y está pronta a estar disponible el lumacaftor, ibacaftor e ibacaftor solo. Aún no está disponible la triple terapia para el que no tiene obra social. Y bueno, luego obviamente las prepagas o las obras sociales hay que hacer los trámites correspondientes para que la incluyan. En el hospital italiano hicimos las tratativas, los pacientes pueden recibir ibacaftor, pueden recibir ibacaftor y lumacaftor, pueden recibir tezacaftor y ibacaftor, y hasta hace poquito logramos que puedan recibir la triple terapia. Obviamente hay que hacer unas cuestiones, hay que mostrar la significancia clínica, hay que mandar un resumen, bueno, un montón de cosas para que sea aprobado por auditoría y ellos verifiquen que está haciendo un efecto positivo. Eso varios países lo hacen, y de hecho el ministerio quiere tener esto. Van a hacer controles cada 6 meses supuestamente, y uno tiene que llegar en el registro de fibrosis quística argentino al paciente, y van a verificar que tenga un cambio positivo, ¿no? Porque si no tiene un cambio positivo, la verdad que es una medicación muy cara. No sé decir exacto en pesos argentinos cuánto está. Sé que la medicación para un año en Estados Unidos, un año de tratamiento para un paciente, cuesta $300.000. Gracias, Silvina, de vuelta. El doctor Gustavo Boldrini dice que muy buenas las presentaciones y que le gustaría hacer un comentario desde el aspecto hepatológico. Así que, Gustavo, si quieres habilitar el micrófono. Hola, gracias por la invitación, muy bueno. Realmente estos pacientes entraron dentro del 60% que no tienen compromiso hepático, pero sabemos que un 40% de los pacientes con fibrosis quística tienen una manifestación hepatológica. Muchas veces esta manifestación está en la primera etapa de la vida, en los primeros 10 años, con hipertransaminasemia, esta cirrosis micronodular, pero muchas veces esto pasa solapado, y en los segundos 10 años comienza con las complicaciones, con la hipertensión portal, con las varices esofágicas y hemorragias digestivas. Pero sin duda estos pacientes, lo más importante es que la triple terapia va a cambiar la evolución de estos pacientes hepatópatas, porque muchas veces ya llegaban con mucho compromiso hepático, mucho compromiso pulmonar, perdón, y ahora el compromiso pulmonar se está mejorando y no sabemos cómo va a ir la evolución del compromiso hepático, pero con la triple terapia, me voy a detener en esto, punto a no hablar más de lo patológico en el paciente con fibrosis quística, vemos sí este aumento de transaminasas, que no son por 2, por 3, no son para suspender, por lo menos en los pacientes que hemos tenido y en las publicaciones en el último trabajo que presentó Silvina, el de fase 3, en donde son hipertransaminasemias que uno logra disminuir esas transaminasas a expensas de no tener que sacar la triple terapia. Pero sí es importante en estos pacientes tener en cuenta otras enfermedades, porque los pacientes no solamente tienen la afectación hepática por el CFTR, sino también por hepatotoxicidad por fármacos, por esteatosis, la misma esteatosis que muchas veces le generamos nosotros con el aumento de grasa para que tenga 2 veces más de efecto la triple terapia, y con esta repercusión que hablaba recién la nutricionista del peso. Entonces es multifactorial, que tenemos la obligación de decir, puede ser por la triple terapia, pero también tengo que sacar todos los otros problemas, desde el mal, el antes llamado hígado graso, desde la desnutrición, la congestión hepática por el compromiso pulmonar, etc. Nos vemos obligados a hacer eso. Y también decir que en el hospital ya contamos con pacientes trasplantados hepáticos con triple terapia, es decir, trasplantados hepáticos por fibrosis
quística, por las complicaciones de la fibrosis quística, y que posterior al trasplante pudieron iniciar su triple terapia con muy buena evolución desde el punto de vista patológico. No hubo que suspender la medicación, comparando con algún trabajo que salió el año pasado de 10 pacientes que también con edades mucho más grandes, ¿no?, trasplantados, que no tenían grandes complicaciones, salvo el inmunosupresor, que por ahí puede aumentar o disminuir, pero esto no contrajo, no tuvo grandes problemas, sí un poco de decaimiento, describió este paciente, y ahora próximamente un paciente que está en transición para adultos, desde el punto de vista patológico, trasplantado hepático, que neumonología de adulto le va a colocar la triple terapia, y veremos cómo evoluciona. Me parece que estamos viendo cómo va a cambiar esta enfermedad desde el punto de vista pulmonar y también desde el punto de vista patológico. Y espero que esto que se está viendo desde el punto de vista pulmonar pueda revertir esta cirrosis micronodular que tienen estos pacientes con muchas veces hipertensión portal. Muchas gracias, Gustavo, por la participación. Vamos, en el poquito tiempo que nos queda, con unas últimas preguntas. Si aquellos que no tienen contraindicación, la primera opción sería la triple terapia. Sí, siempre y cuando sea heterocigota delta F508 o tenga una de las mutaciones respondedoras que estaban en ese cuadro que les mostré bien chiquitito, con 174 mutaciones, que uno no las sabe de memoria, lo tiene que ir a mirar, ¿no?, a ver si tienen alguna de esas mutaciones respondedoras. Si no responde a la mutación, obviamente uno no lo puede indicar. Algo que quería aclarar de la anterior pregunta que había hecho, no me acuerdo si el doctor Macarone, algo importante a tener en cuenta, que el precio de la droga genérica de nuestro país es aproximadamente un tercio, un cuarto del precio de la que se vende en Estados Unidos. Incluso hay pacientes extranjeros que se comunican con médicos de Argentina para que le indiquemos la droga, porque realmente estamos teniendo iguales de resultados que con la droga extranjera, ¿no? Y es menos de un tercio del precio. Y en cuanto a lo que decía Gustavo, que sí, hay un pacientito chiquito común que solo tuvimos, chiquito, tiene 11 años, creo, 12 ya, 12 tiene, un paciente que un poco nos asustó en un momento. Él ya estaba con tacrolimus, obviamente, por trasplantado hepático, hizo una especie de decaimiento, dolor fuerte de cabeza, y había elevado su dosaje de tacrolimus de 7, que solía tener, a 13, pero no a rangos tóxicos, con el uso de la triple terapia, y simplemente lo que concordamos con Gustavo fue hacer más de cerca los dosajes del inmunosupresor cuando reciben la triple terapia, ¿no? Acá otras últimas dos preguntas. Si se espera que estos factores mejoren la permeabilidad del conducto deferente y por lo tanto la zoospermia obstructiva. Sí, justamente saben que hay algo que, bueno, no es la zoospermia, pero en el caso de la mujer hubo muchos más embarazos. En el año 2020 en Estados Unidos hubo más de 640 embarazos versus otros años que había 35. O sea, claramente el moco cervical mejora muchísimo y la paciente mujer logra mayor fertilidad. Y en el caso de los hombres, bueno, aún no hay estudios publicados en cuanto a la zoospermia obstructiva, pero sí, se supone que al mejorar la actividad del CFTR, quizá en una de esas puede llegar a haber menos azospermia obstructiva. No leí sobre eso en particular, pero sí en la diferencia en los embarazos, ¿no? Cómo cambia la fertilidad de la mujer, y por eso es muy importante hacer el consejo de la anticoncepción adecuada y la planificación familiar desde que toman los moduladores. Hay muchos casos, hay un caso muy interesante que salió publicado el año pasado de una mujer embarazada que ella no tenía fibrosis quística, ella era portadora del F508, y su hijo tenía un hilio meconial. Se ve el signo ecográfico de hilio meconial en la semana 20 de gestación, y ella quiso tomar triple terapia para ver si podía nacer un niño sin hilio meconial, y esto fue así, ¿sí? Su hijo delta F508 homocigota, mientras que la madre era la portadora, nació con su intestino desobstruido
por ella haber recibido triple terapia. Es un caso único, ¿no? Pero lo comento para que vean hasta el alcance que puede llegar a ver que una persona que no tiene fibrosis quística tomó durante la gestación el triple modulador y logró que el paciente con fibrosis quística naciera sin hilio meconial. Muy interesante. Mm. Y la última pregunta es si en pacientes trasplantados pulmonares habría que continuar con la medicación. Y eso sería una discusión entre todo el equipo multidisciplinario para el resto de los efectos del modulador en el resto de los órganos, ¿no? Obviamente a nivel pulmonar, el paciente ya no tiene fibrosis quística, tengo un pulmón trasplantado con CFTR normal en el epitelio respiratorio, y entonces no tendría sentido administrarle porque su CFTR de pulmón trasplantado funciona. Pero bueno, habría que ver si tiene algún sentido administrarlo por los efectos a nivel pancreático, o a nivel intestinal, o a nivel hepático, como decía Gustavo y decían Soledad. Así que, no sé, tendría que ser a discusión, no sé. Bueno, acá hay un agradecimiento, muchas gracias, que quedó todo súper claro. Y bueno, les queremos agradecer a la doctora Silvina, al doctor Gustavo, la licenciada Anabela y bueno, la doctora Soledad por haber participado en el Ateneo. Muy interesante y muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.